Órale, no sé ni por dónde empezar esta historia, pero necesito contarla. Me llamo Sofía Ramírez Vega. Tengo 67 años, y si me hubieran dicho hace un año que iba a estar sentada frente a un funcionario del Ministerio Público denunciando a mi propio hijo, les hubiera dicho que estaban locos. Pero aquí estoy, y necesito que sepan cómo llegué a este punto, porque sé que hay muchas abuelas, muchas mujeres, pasando por lo mismo que yo pasé. Soy de Oaxaca. Nací y crecí en Xochimilco, en una casita que mi bisabuela construyó con sus propias manos. Toda mi vida fui bordadeira, ¿saben? De esas que hacen huipiles tradicionales zapotecos con técnicas que mi abuela me enseñó cuando tenía como 6 años. Pasé 40 años vendiendo mis bordados en el mercado Benito Juárez, y no es por presumir, pero mis huipiles están en museos. En museos, ¿eh? Eso lo digo porque quiero que entiendan algo importante. Yo nunca fui una viejita inútil que no sabía hacer nada. Yo era una mujer fuerte, trabajadora, con manos que creaban belleza. Todo empezó a irse al carajo hace como 8 meses, cuando mi Esteban murió. Mi viejo, mi compañero de 45 años, músico de banda tradicional, el hombre que me hacía reír hasta cuando estaba enojada. Cuando se fue, la casa se quedó tan silenciosa que dolía, ¿me entienden? El silencio tiene peso, tiene textura, y ese silencio me aplastaba todas las noches. Yo que siempre había sido tan independiente, tan chingona para todo, de repente me sentía perdida. No es que no pudiera cuidarme sola, pero el vacío era cabrón. Me levantaba a las 5 de la mañana como siempre, pero ya no había nadie a quien hacerle café. Bordaba, pero ya no había nadie que me dijera, Sofi, ese te quedó padre. Iba al mercado, vendía mis cosas, platicaba con las comadres, pero cuando regresaba a casa, ese silencio me estaba esperando como un animal hambriento. Mis vecinas eran un amor, siempre preocupadas, siempre ofreciendo ayuda, pero yo soy orgullosa, ya saben cómo somos las de Oaxaca. Un día, hace como 7 meses, estaba bajando las escaleras de piedra de mi casa cargando una olla enorme de mole negro que había hecho para la fiesta de Doña Chayo, mi vecina. Esas escaleras las he bajado 1000 veces. Con los ojos cerrados podría bajarlas, pero ese día traía la olla pesadísima y el pie se me resbaló. No fue una caída grave, ni me rompí nada, pero el golpe en la rodilla fue feo. Se me hinchó como pelota, me dolía un chingo. Doña Chayo y otras vecinas quisieron ayudarme, llevarme al doctor, pero yo necia que no, que estaba bien, que solo necesitaba descansar. Qué pendeja fui, la neta. Esa caída fue la excusa perfecta que mi hijo Rodrigo necesitaba para empezar todo su teatro. Doña Chayo, preocupada, le llamó para avisarle que me había caído, y ahí empezó mi pesadilla disfrazada de amor filial. Rodrigo llegó de Puebla 2 días después con Yaneli, su esposa y mi nieta Jimena. Yo estaba feliz de verlos. No los veía desde el funeral de Esteban. Mi hijo me abrazó y lloró. Me dijo que estaba muy preocupado, que cómo era posible que estuviera sola en esa casa tan grande, con esas escaleras peligrosas, sin nadie que me cuidara. Yaneli caminaba por la casa inspeccionando todo con esa cara de fresa que siempre pone, tocando las cosas como si le dieran asco. Suegra, me decía con esa voz melosa que nunca me gustó. Esta casa está muy descuidada, las escaleras no tienen barandal, el baño no tiene barras de apoyo, ¿y si se cae de nuevo y no hay nadie? Rodrigo me tomó de las manos con esos ojos aguados que heredó de su papá y me dijo, «Mamá, vente a vivir con nosotros a Puebla. Es temporal, solo hasta que te recuperes completamente. La casa se queda aquí segura y Jimena está feliz de tener a su abuela cerca». La verdad, en ese momento me sonó bonito.
Mi nieta saltando emocionada, diciendo, sí, abuela, ven, te puedo enseñar mi escuela, mis amigas, todo. Rodrigo insistiendo que era solo por 3 meses, que la casa estaría cuidada, que doña Chayo podía regar mis plantas. Hasta el padre Anselmo de la iglesia, cuando fui a misa esa semana, me dijo, doña Sofi, qué bendición tiene de tener un hijo tan atento. Familia unida es familia bendecida. Mis vecinas, mis comadres del mercado, todas me decían lo mismo. Ay, Sofi, qué suerte tienes. Déjate querer. Y yo, estúpida de mí, lo vi como una señal. Pensé que tal vez era lo que necesitaba, estar rodeada de familia, no estar tan sola. Empaqué una maletita con ropa, mis recetas escritas a mano, en los cuadernos que heredé de mi mamá, la foto de Esteban que siempre tengo en mi buró, mi huipil de bodas. Dejé mi telar, mis bordados a medio hacer, mis plantas, mi vida entera, pensando que en 3 meses volvería. Qué pendeja, ¿verdad? Las primeras 2 semanas en Puebla fueron como luna de miel. Rodrigo y Yaneli me trataban como reina. Me arreglaron un cuarto bonito con flores. Jimena pasaba horas enseñándome sus libros de la escuela. Me llevaban a conocer la ciudad. Yaneli cocinaba y me decía, descanse, doña Sofi. Usted merece descansar después de tantos años trabajando. Yo me sentía querida, útil cuando les platicaba historias de Oaxaca, cuando le enseñaba a Jimena algunas puntadas de bordado, pero como a la 3ª semana empezaron los favorcitos. Mamá, ya que estás aquí y nosotros trabajamos, ¿puedes recoger a Jimena de la escuela? Mamá, tu mole es mucho mejor que el mío. ¿Nos haces para la cena? Mamá, no es que no puedas salir, pero avísame siempre dónde vas, ¿sí? Para saber que estás bien. Pequeñas cosas que al principio parecían normales, razonables incluso. Al 2.º mes ya tenía una rutina que nadie me había pedido oficialmente, pero que de alguna manera se había instalado como ley. Me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba desayuno para todos, despertaba a Jimena, la alistaba para la escuela. A las 2 de la tarde iba por ella, le daba de comer, le ayudaba con la tarea. Después preparaba la comida para cuando Rodrigo y Yaneli llegaran del trabajo, lavaba los platos, limpiaba la cocina. Y lo peor es que empecé a sentir que era mi obligación, que les debía eso porque me estaban cuidando. Cuando Yaneli redecoraba la sala y yo opinaba, me decía con esa risita falsa, «Ay, suegra, usted no entiende de diseño moderno, esto es diferente a su época». Cuando mis amigas de Oaxaca llamaban al teléfono de la casa, Rodrigo olvidaba avisarme. Mis comadres empezaron a mandarme mensajes por WhatsApp, preguntando por qué no contestaba, y yo ni sabía que habían llamado. Una vez le pregunté a Rodrigo y me dijo, «Ay, mamá, se me pasó. Últimamente estás olvidando mucho, ¿eh? Por eso es bueno que estés aquí con nosotros». Llegó el 3.er mes y yo mencioné que ya era hora de volver a Oaxaca. «Claro, mamá, cuando quieras», me dijo Rodrigo, pero siempre había una razón para esperar. «Espera a que pase la presentación de Jimena en la escuela, le haría mucha ilusión que estuvieras. Esta semana Yaneli está muy estresada con el trabajo. Necesitamos tu apoyo. Mejor espera un mes más, está empezando temporada de lluvias en Oaxaca». Y yo, como pendeja, aceptando, me había convertido en una sombra, en una empleada doméstica no pagada que además debía estar agradecida. Lo peor es que parte de mí empezó a creer que estaba siendo útil, que mi valor estaba en lo que hacía por ellos. Cuando trataba de bordar en las tardes, Yaneli me decía, «Suegra, eso ensucia mucho con los hilos, mejor después, ¿no?» Mi telar, mi arte, mi identidad, todo se fue quedando en Oaxaca mientras yo me convertía en otra persona acá en Puebla. A los 6 meses pasó algo que me partió el alma. En Oaxaca se celebraba el Grito de Zapoteca, una festividad tradicional que yo nunca
Nunca había perdido en 50 años. Es parte de quién soy, de mis raíces, de mi gente. Le dije a Rodrigo que quería ir 5 días no más, que doña Chayo me podía recibir en mi casa. Vi cómo Rodrigo y Yaneli se miraron, esa mirada de ¿qué hacemos con ella?, que yo ya conocía, pero no quería aceptar. «Mamá», me dijo Rodrigo con esa voz de adulto, hablándole a niña tonta, «no estás bien para viajar sola. ¿Y si te pasa algo en el camión? Además, Jimena tiene una fiesta en la escuela y te necesita aquí. Tu obligación ahora es con la familia que te está cuidando, ¿no crees?» Obligación. Esa palabra me cayó como balde de agua fría. Mi obligación era estar agradecida, calladita, disponible. No tenía derecho a mi propia vida, a mis tradiciones, a mi identidad. Me fui a mi cuarto y lloré como no lloraba desde que enterramos a Esteban. Esa noche, encerrada en el baño para que no me escucharan, le llamé a mi comadre Valentina, tía Vale como todos le dicen. Vale y yo nos conocemos desde que teníamos 20 años, vendíamos juntas en el mercado, criamos a nuestros hijos juntas, enterramos a nuestros viejos juntas. Si hay alguien en este mundo que me conoce de verdad, es ella. «Vale», le dije entre sollozos, «no puedo más, me siento prisionera». Y le conté todo, la rutina de sirvienta, el control de mis salidas, cómo me hacían sentir que estaba senil, que no podía cuidarme sola. Vale me escuchó en silencio y cuando terminé me dijo, «Sophie, eso no es amor, eso es abuso. Necesitas volver a casa, ya». Me explicó que había investigado un poco, porque Vale es bien metiche, pero en el buen sentido, y que mi cuenta bancaria tenía movimientos raros. «Sophie, Rodrigo se puso como cotitular de tu cuenta, ¿te acuerdas? Después del funeral de Esteban dijo que era para emergencias». Yo sí me acordaba, estaba tan destruida ese día que firmé sin pensar. Pues ha estado sacando dinero, comadre, un chingo de dinero. No podía creerlo. O sea, sí podía porque todo empezaba a tener sentido, pero no quería creerlo. Mi hijo, la persona que salió de mi cuerpo, que crié sola cuando Esteban se enfermó, ¿me estaba robando? Días después llegó una carta de Vale, una carta física, de papel, porque ella sabía que Rodrigo revisaba mi WhatsApp. La escondí entre mi ropa interior para leerla. Decía, «Sophie, tu casa sigue siendo tuya, tu telar te espera, tus manos nacieron para crear belleza, no para servir ingratitud. Nunca es tarde para volver a ser quien eres. Mateo, el hijo de Lupe la tortillera, está estudiando Derecho en la UAPJO. Puede ayudarte. Aquí tienes familia de verdad». Esa carta me la aprendí de memoria, la leía todas las noches y lloraba, pero eran lágrimas diferentes. Ya no era solo tristeza, era coraje, era despertar, la gota que derramó el vaso, lo que me hizo reaccionar de verdad. Pasó una madrugada del 7º mes. Me levanté a tomar agua como a las 3 de la mañana. Pensé que todos dormían, pero cuando iba por el pasillo escuché voces en la cocina. Rodrigo y Yaneli. Me quedé quieta, escondida en la oscuridad, y los escuché hablar. Y órale, lo que oí me rompió el corazón y me lo reconstruyó al mismo tiempo. Yaneli decía, «Ya no aguanto fingir que me cae bien. Toda la casa huele a su canela vieja y a ese aceite raro que usa. Me da asco». Y Rodrigo, mi hijo, mi sangre, contestó, «Aguántate tantito más. Necesitamos su aposentadoria. Sin esa lana no cerramos el mes. El pinche crédito está hasta la madre». Yaneli preguntó, «¿Y qué pasa cuando quiera arreglarse a Oaxaca?» Y ahí vino el golpe que casi me mata. Ya me encargué de eso. Renté su casa a unos estudiantes. Contrato de 1 año. Ella no sabe todavía. ¿Y si se entera? Le voy a decir que fue para proteger el patrimonio, que los viejos no saben administrar, que es por su bien. Se lo va a tragar. Me quedé ahí parada en ese pasillo oscuro, temblando, con el vaso de agua en la mano como pendeja.
escuchando cómo mi hijo planeaba mi vida como si yo fuera un objeto, un cheque mensual con patas. Cómo hablaban de mí con desprecio, como si fuera una carga, un estorbo que olía mal. Sentí que algo dentro de mí se rompía, pero no como cuando murió Esteban. Esto era diferente. Era la muerte de una ilusión, del hijo que yo creía tener, pero que nunca existió realmente. Y con esa muerte vino algo más fuerte: coraje. Un coraje que me llenó desde los pies hasta la cabeza. En mi mente escuché la voz de Esteban, tan clara como si estuviera ahí. No seas cobarde, Sophie. Tú no criaste a un hijo para que te haga esto. Tú eres más fuerte que esto. No regresé a dormir. Me quedé sentada en la sala, en la oscuridad, viendo las fotos que tenían de la familia feliz. Todas mentira. Cuando amaneció, yo ya era otra. Ya no era la Sofía confundida y agradecida. Era la Sofía que iba a recuperar su vida. Cuando Rodrigo se levantó esa mañana, esperando encontrar el desayuno listo como siempre, me encontró sentada en la mesa de la cocina, sin haberle preparado nada. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó, y yo nomás lo miré fijamente y le dije: «Me regreso a Oaxaca hoy». La cara que puso, híjole. Primero sorpresa, después pánico disfrazado de preocupación. «Mamá, no puedes. No estás bien todavía, estamos cuidándote». Y ahí salió la nueva Sofía. No necesito que me cuiden, necesito mi libertad. Janelli salió de su cuarto toda despeinada y cuando vio la escena empezó con su teatro. «Está siendo una ingrata después de todo lo que hemos hecho por usted». Yo la miré y le dije bien clarito: «¿Todo lo que han hecho? ¿Te refieres a usar mi aposentadoria para pagar tus deudas?». Vi cómo se pusieron pálidos. Rodrigo tartamudeó: «¿De qué hablas, mamá? Estás confundida». «No estoy confundida, los oí anoche. Sé lo de la renta de mi casa, sé lo del dinero, sé todo». Rodrigo intentó cambiar de estrategia. Se puso a llorar, a decir que sí había rentado la casa, pero que era por mi bien, que yo no podía cuidar una casa sola, que él solo quería protegerme. «Protegerme», le dije, «no es mentirme. Protegerme no es robarme. Protegerme no es tratarme como sirvienta». Janelli gritó que yo era una malagradecida, que ellos me habían abierto las puertas de su casa. «Abriste las puertas», le contesté, «pero después me encerraste. Y eso se llama prisión, no familia». Jimena salió de su cuarto llorando, preguntando qué pasaba. Me dolió verla así, pero sabía que tenía que ser fuerte. «Mija», le dije, «a veces los adultos cometen errores y abuela necesita irse a casa». Rodrigo me amenazó sutilmente: «Mamá, piénsalo bien, ¿a dónde vas a ir? Tu casa está rentada, no tienes forma de sacarlos legalmente». Ahí sonreí por primera vez en meses. «Ya veremos». Llamé a Mateo, el hijo de Lupe, el estudiante de Derecho que Vale me había mencionado. Mateo tiene como 24 años, un chamaco bien centrado que siempre fue agradecido porque yo le enseñé a abordar a su mamá cuando ella estaba enferma y necesitaba una forma de ganarse la vida. Cuando le conté lo que pasaba, se encabronó. «Doña Sophie», me dijo, «eso que su hijo hizo es ilegal. Un contrato de renta no autorizado por la dueña no vale, pero necesitamos los documentos de la casa». El problema era que Rodrigo tenía todos mis documentos, la escritura de la casa, mi INE, todo. Los guardaba por seguridad, decía. Pero aquí pasó algo bien padre que me dio esperanza. Jimena, mi nieta, que había escuchado todo, entró a mi cuarto esa noche y me dio un sobre. «Abuela», me dijo llorando, «esto estaba en el escritorio de papá. Me enseñaste que mentir está mal. Papá está mintiendo». Eran mis documentos, todos. Esa niña se arriesgó al coraje de sus papás por mí. La abracé y le dije: «Eres más valiente que muchos adultos, mija». Cuando Rodrigo descubrió que Jimena me había dado los documentos, se puso como loco. Les gritó a la niña:
Y ahí sí se me acabó la paciencia. «¡No le grites!», le rugí con una voz que no sabía que tenía. «Si estás enojado, grítame a mí, pero a tu hija la respetas». Mateo vino al día siguiente con Vale, que viajó de Oaxaca a Puebla en camión nocturno para estar conmigo. Mi comadre llegó como ángel de la guarda, con su bolsa llena de tamales y su actitud de «nadie se mete con mi amiga». Entre los tres fuimos al banco. Mateo me explicó que Rodrigo había sacado 28,000 pesos en 6 meses, casi la mitad de mi aposentadoria mensual de $6,500. Cuando vi los movimientos impresos, me temblaron las manos. Comidas en restaurantes caros, compras en tiendas de ropa, cosas que nada tenían que ver conmigo. El empleado del banco me explicó cómo quitar a Rodrigo como cotitular, firme, con mano temblorosa, pero firme al mismo tiempo. Rodrigo y Yaneli empezaron una guerra sucia. Yaneli posteó en Facebook que su suegra, senil, estaba abandonando a la familia que la cuidaba. Rodrigo llamó a todos los familiares diciendo que yo estaba confundida, agresiva, que necesitaba evaluación geriátrica. Pero, Vale, chingona como siempre, grabó un video mío. Me grabó hablando clarito, explicando la situación, mostrando los documentos, los estados de cuenta. Mateo lo subió al grupo familiar de WhatsApp. La reacción fue mixta. Algunos familiares todavía defendían a Rodrigo con eso de «pero es tu hijo, Sofi, la familia se perdona». Pero otros, especialmente las mujeres mayores, me mandaron mensajes privados. «Te entiendo, me pasó algo parecido, eres valiente». La última arma de Rodrigo fue usar a Jimena. «Mamá», me dijo, «si te vas, Jimena va a sufrir. Ella te ama. Va a pensar que no te importa». Eso me dolió más que todo, pero tuve que ser honesta. Hablé con Jimena a solas. «Mija», le dije tomándole las manos, «abuela te ama más que a nada en este mundo, pero el amor no es una prisión. El amor de verdad quiere que la otra persona sea libre, sea feliz. Cuando crezcas vas a entender que a veces necesitamos alejarnos de situaciones que nos lastiman para poder amar mejor. Tú siempre, siempre puedes visitarme en Oaxaca. Te voy a enseñar a bordar como me enseñó mi abuela, a hacer chocolate en el metate, a bailar jarabe. Pero abuela necesita irse». Jimena lloró, yo lloré, pero me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Abuela, papá está mal, yo lo sé, y me da pena contigo. Lo siento». Esa niña tiene más madurez que muchos adultos. Le prometí que nuestra relación no se iba a acabar, que el amor verdadero no depende de la distancia. Mateo me explicó que podía meter denuncia en el Ministerio Público de Puebla por abuso financiero de persona adulta mayor. Al principio me daba miedo denunciar a mi propio hijo, imaginarse. Pero Mateo me dijo algo que me hizo decidirme. «Doña Sofi, si usted no hace esto, él va a seguir haciéndolo. Y tal vez a otra persona. Los abusadores no paran solos». Así que acepté. Vale, Mateo, doña Chayo, que vino desde Oaxaca, y mi grupo de mini bordadeiras, las tejedoras de sueños, juntaron dinero para los gastos legales, aunque Mateo me estaba ayudando gratis. Esa solidaridad me recordó lo que es la familia verdadera. No es sangre, es quien está ahí cuando te caes. Preparamos todo, los estados de cuenta con las retiradas no autorizadas, el contrato de renta con mi firma falsificada. Mateo mandó hacer una pericia que confirmó que no era mi letra, una grabación que Jimena hizo con su tablet donde Rodrigo le decía: «Dile a tu abuela que sí está confundida, que nosotros sabemos que es mejor para ella», y testimonios de doña Chayo sobre mi estado real. La noche antes de la audiencia en el Ministerio Público no pude dormir. Me quedé en casa de Vale, en su cuartito de huéspedes viendo el techo. Me atacaron todas las dudas juntas. ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si realmente necesito que alguien me cuide?
¿Y si pierdo a mi hijo para siempre? ¿Y si soy yo la mala? Vale entró con 2 tazas de chocolate caliente, se sentó en la cama y me dijo: Sophie, ¿te acuerdas cuando don Jacinto te quería pagar menos por tus huipiles porque decía que eran solo bordados de vieja? ¿Te acuerdas qué hiciste? Me acordaba. Le dije que se fuera a la chingada y vendí mis huipiles al doble a un galerista de la capital. Exacto, dijo Vale, porque sabías tu valor. Esto es lo mismo. Rodrigo te ve como solo una vieja, pero tú eres Sofía Ramírez Vega y mañana le vas a recordar quién chingados eres. Llegó el día. Me puse mi huipil más bonito, el que tiene bordados de flores de cempasúchil y grecas zapotecas. Si iba a enfrentar a mi hijo, lo haría vestida como la mujer oaxaqueña que soy, no como la sombra en que me había convertido. Vale me trenzó el cabello, me puso mis aretes de filigrana de plata que Esteban me regaló cuando cumplimos 20 años de casados. Mateo llegó temprano con su portafolio lleno de documentos, nervioso pero determinado. Doña Sophie, me dijo, usted solo tiene que decir la verdad, nada más. En el camino al Ministerio Público. Me temblaban las piernas. Vale me agarró de la mano. Respira, comadre. Tú puedes. Cuando llegamos, vi a Rodrigo afuera con un abogado que seguramente le costó un dineral. Mi dineral, probablemente. Me vio y su cara era una mezcla de enojo y algo que parecía miedo. Yaneli no estaba. Según supe después, no quiso venir para no manchar su imagen. ¡Qué conveniente! La sala era pequeña, con olor a papel viejo y café quemado. Había una funcionaria del Ministerio Público, una mujer como de 50 años con cara de haber visto de todo. Se presentó como licenciada Hernández. Nos sentamos. Rodrigo y su abogado de un lado, yo con Mateo del otro. Vale tuvo que quedarse afuera, pero me guiñó el ojo antes de cerrar la puerta. La licenciada Hernández empezó explicando el procedimiento. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos lo escuchaban. Rodrigo me miraba con esa cara de perrito regañado que siempre ponía cuando lo cachaba en algo de niño, pero yo ya no era la mamá que se dejaba convencer. El abogado de Rodrigo pidió la palabra primero. Hijo de su madre, qué teatrero. Dijo que todo era un malentendido trágico, que su cliente solo había querido proteger a su madre anciana de malas decisiones financieras, que la renta de la casa había sido una medida preventiva para asegurar el patrimonio. Después le tocó hablar a Rodrigo y órale, la actuación que se aventó. Se le quebró la voz, se limpió lágrimas que yo no sé si eran reales. Señora licenciada, dijo, mi mamá está enferma. Olvida cosas, se confunde. Después de que mi papá murió, empezó a tener problemas de memoria. No puede vivir sola. Por eso la traje a vivir conmigo. Todo el dinero que usé de su cuenta fue para sus gastos. Comida, medicinas, ropa. El contrato de renta de su casa fue para protegerla de aprovechados. Yo solo quiero cuidar a mi madre. Me miró con esos ojos llorosos y agregó, mamá, todo lo hice por amor. Sentí náuseas, porque parte de mí, una parte chiquita y asustada, quería creerle. Quería creer que mi hijo no era un mentiroso manipulador, pero esa parte chiquita ya no mandaba. La parte fuerte, la Sofía verdadera, sabía la verdad. La licenciada Hernández me miró. Señora Sofía, ¿quiere responder? Me sequé las manos en el huipil, me acomodé en la silla y la miré a los ojos. Tengo 67 años, empecé, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Llevo 40 años bordando huipiles tradicionales oaxaqueños con técnicas que mi bisabuela me enseñó. Mis trabajos están en el Museo Textil de Oaxaca y en el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México. Crié a este hombre, señalé a Rodrigo, sola, cuando mi esposo se enfermó de diabetes y ya no pudo trabajar. Trabajé doble, bordando y vendiendo en el mercado. Nunca pedí ayuda a nadie. Pagué su escuela, su universidad, sus caprichos.
Cuando mi esposo murió hace 8 meses, estaba triste, pero no incapacitada. Nunca he olvidado nada importante. No tengo problemas de memoria. Lo que tengo es un hijo que confunde soledad con demencia y que vio mi tristeza como oportunidad para usarme. Respiré hondo y continué. Me llevó a Puebla con promesas de 3 meses. Me convirtió en su sirvienta. Me controlaba las llamadas, mis salidas, mi vida. Usó mi aposentadoria para pagar sus deudas. Rentó mi casa sin mi permiso, falsificando mi firma. Y lo peor de todo, me hizo sentir que yo era la loca, la confundida, la que debía estar agradecida. Pero yo no estoy confundida, señora licenciada. Estoy furiosa, porque este hombre no solo me robó dinero, me robó mi dignidad, mi autonomía, mi identidad. Me hizo creer que era una carga cuando toda mi vida fui la que cargó a otros. Las lágrimas me corrían por la cara, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran de coraje, de verdad saliendo después de meses de estar atorada. ¿Y sabe qué es lo más triste?, agregué mirando a Rodrigo, que enseñaste a tu hija que está bien mentir, manipular y usar a la gente si dices que es por su bien. Mateo entonces presentó las evidencias, sacó los estados de cuenta bancarios y los puso sobre la mesa. Ahí estaban, marcados con amarillo fluorescente, todos los retiros: $4,000 en el restaurante La Purificadora, $3,500 en Liverpool, $2,800 en gasolina de un coche que yo no manejo, $5,000 en no sé qué madre. La licenciada Hernández los revisaba con cara seria. «Señor Rodrigo», dijo, «su madre usa bastón y tiene movilidad limitada. ¿Para qué necesitaría 5,000 pesos de gasolina en un mes?» Rodrigo tartamudeó algo sobre llevarla a pasear, pero sonaba hueco. Mateo mostró la pericia grafológica del contrato de renta. El perito había determinado que la firma era imitación burda. ¿Por qué falsificar la firma de su madre si era para protegerla?, preguntó la licenciada. El abogado de Rodrigo intentó decir que era un error del notario, pero ya ni él sonaba convencido. Entonces Mateo sacó su arma secreta, la grabación de Jimena. Le había explicado a la licenciada que la niña no iba a testificar para no traumatizarla más, pero que había grabado algo importante. En la tablet se escuchaba la voz de Rodrigo clarísima. «Jimena, si alguien pregunta, dices que la abuela se confunde mucho, ¿sí? Que olvida cosas. Es por su bien, para que la gente entienda que necesita ayuda. No es mentira, mija, es protegerla». La voz de Jimena, asustada, preguntaba: «Pero abuela no se olvida de nada, papá. ¿Por qué tengo que mentir?» Y Rodrigo: «No es mentir, es ayudar a que entiendan. Hazlo por tu papá». El silencio en esa sala después de escuchar eso era tan pesado que dolía. La licenciada Hernández miró a Rodrigo con un asco que no disimuló. ¿Está usando a su hija de 12 años para cubrir abuso financiero? Rodrigo estaba pálido, sin palabras. La licenciada volteó a verme. «Doña Sofía, ¿usted autorizó alguno de estos retiros?» «No, señora». «¿Usted firmó el contrato de renta de su casa?» «No, señora». «¿Usted tiene algún diagnóstico médico de demencia, Alzheimer o cualquier deterioro cognitivo?» «No, señora. Puedo traer certificado de mi doctor en Oaxaca si gusta». Mateo sacó más documentos. Testimonios escritos de doña Chayo, del padre Anselmo, que rectificó su posición inicial, de mis comadres del mercado, todos declarando que yo era una mujer lúcida, activa, independiente, testimonios de clientes que compraban mis bordados describiendo conversaciones largas y complejas sobre técnicas, historia, diseños. ¿Esa era una mujer senil? La licenciada le preguntó al abogado de Rodrigo si tenía algo más. El tipo nomás negó con la cabeza. Hasta él sabía que estaban jodidos. «Señor Rodrigo», dijo la licenciada con voz dura, «lo que usted hizo no es cuidado filial,
Es abuso financiero de persona adulta mayor, lo cual es un delito contemplado en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Falsificar documentos es fraude. Usar a su hija menor para mentir es manipulación de menores. Esto no es un asunto familiar, es un asunto legal. Rodrigo intentó interrumpir, decir algo sobre malentendidos, pero ella levantó la mano. He visto muchos casos como este. Hijos que creen que, porque sus padres son mayores, pueden decidir por ellos, pero la edad no quita autonomía. Su madre es una adulta capaz, lúcida, que tiene derecho a decidir sobre su vida y su patrimonio. Usted violó ese derecho de las formas más bajas posibles. Me miró con algo que parecía respeto. Doña Sofía, lamento mucho por lo que ha pasado. Nadie merece esto, y menos de un hijo. La resolución fue clara. Rodrigo tenía que devolverme los 28,000 pesos en 60 días. El contrato de renta quedaba anulado inmediatamente y los estudiantes tenían que desocupar mi casa en una semana. Se establecía orden de restricción temporal por 6 meses. Rodrigo no podía contactarme a menos que yo iniciara el contacto, y se abría proceso penal por fraude que podía resultar en multas adicionales o hasta cárcel. Cuando la licenciada terminó de leer la resolución, sentí como si me hubieran quitado un peso de 100 kilos de encima. Rodrigo estaba blanco, mirando el suelo. Por un momento lo vi como el niño que fue y me dolió. Me dolió tanto, pero sabía que no podía dejar que el dolor me hiciera retroceder. Mateo me apretó la mano. Lo hizo doña Sofi. Ganó, pero no me sentía como ganadora, me sentía como sobreviviente. Cuando salimos de esa sala, Vale me estaba esperando. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Ya está, comadre, ya está. Lloré en su hombro como niña, chiquita, pero eran lágrimas diferentes a todas las que había llorado en esos meses. Eran lágrimas de liberación. Rodrigo salió detrás con su abogado. Me miró de lejos, pero no se acercó. Vi algo en sus ojos. ¿Arrepentimiento? ¿Vergüenza? ¿Enojo? No lo sé. Y en ese momento me di cuenta de que ya no me importaba descifrarlo. Durante años me pasé tratando de entender a mi hijo, de justificarlo, de hacerme responsable de sus emociones, pero ya no era mi trabajo. Él era adulto y tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos. Mateo nos llevó a comer a un restaurante oaxaqueño que había en Puebla. Pedimos tlayudas, mole negro, mezcal. Brindamos por la justicia, por la amistad, por la libertad. Me sentía rara, como desconectada de mi cuerpo, pero de una forma buena, como si estuviera aprendiendo a deshabitarlo de nuevo. Esa noche, en casa de Vale, antes de regresar a Oaxaca, no pude dormir. No por ansiedad, sino porque mi mente estaba procesando todo. Pensaba en Rodrigo bebé, en Rodrigo niño, travieso, en Rodrigo adolescente, rebelde. ¿En qué momento se convirtió en este hombre que me había usado así? ¿Fue mi culpa? ¿Lo consentí demasiado? ¿Fui muy blanda? Esas preguntas me atormentaban. Pero entonces recordé algo que Esteban me decía siempre. Sofi, criaste a un hombre bueno. Si él decide dejar de serlo, esa es su decisión, no tu falla. Y tenía razón. Yo hice lo mejor que pude con lo que tenía. Rodrigo tuvo amor, educación, valores. Si decidió ignorarlos, esa fue su elección. No podía cargar con esa culpa. Ya había cargado suficiente. Al día siguiente tomamos el camión de regreso a Oaxaca. 6 horas de viaje durante las cuales miré por la ventana viendo cómo el paisaje cambiaba de la ciudad a las montañas, de lo gris a lo verde. Cada kilómetro que nos alejaba de Puebla se sentía como una liberación más profunda. Pasamos por Santo Domingo Tehuantepec y vi a las mujeres zapotecas vendiendo en la carretera, con sus huipiles coloridos, su actitud de aquí mando yo. Me vi reflejada en ellas, guerreras, sobrevivientes,
mujeres que no se dejan. Cuando llegamos a la estación de autobuses de Oaxaca, no esperaba lo que vi. Ahí estaban Doña Chayo, las comadres del mercado, el grupo de las tejedoras de sueños, hasta el padre Anselmo. Tenían un cartel que decía: «Bienvenida a casa, doña Sofi». Me bajé del camión y todas me abrazaron. Me llenaron de besos, de palabras de apoyo. Algunos curiosos se quedaban viendo, sonriendo. Esa es la magia de Oaxaca, la solidaridad, el sentido de comunidad. Nunca estás realmente sola. Cuando llegué a mi casa, metí la llave en la cerradura con manos temblorosas. La puerta se abrió y el olor me golpeó. Cal, bugambilias, copal, ese olor único que tiene mi hogar. Todo estaba exactamente donde lo dejé. Mi telar en la esquina, esperándome. Las plantas que doña Chayo había cuidado estaban enormes, más verdes que nunca. Las fotos de Esteban, de mis papás, de mi abuela, todo ahí. Me senté en mi silla junto al telar y por primera vez en meses pude respirar completo. El silencio de esta casa no era opresivo, como el silencio de la soledad en Puebla. Era paz, era libertad, era mío. Toqué los hilos del telar con reverencia, como si saludara a un viejo amigo. Mis manos se acordaban del movimiento, de cada técnica. Empecé a bordar y cada puntada era una oración, cada color una emoción que sacaba de mi cuerpo. Estaba sanando con mis manos, como siempre había hecho. Los primeros días de regreso fueron de readaptación. Volví al mercado Benito Juárez y mis clientes regulares me recibieron como si fuera celebridad. Doña Sofi, pensamos que ya no volvía. Don Rutilio, que vende café, me regaló medio kilo. Doña Carmela, de las quesadillas, no me dejó pagar. Hoy comes gratis, comadre. Bienvenida a casa. Retomé mis rutinas. Levantarme temprano, tomar café viendo el patio, bordar, ir al mercado, platicar con las comadres. Cosas simples que en Puebla me habían prohibido. Cosas que me hacían ser yo, el padre. Anselmo vino a visitarme, todo apenado. Doña Sofi, le debo una disculpa. No debí presionarla para que se fuera con su hijo. No entendí la situación. Le di las gracias por reconocerlo y le dije que no había rencores. Todos nos equivocamos. Lo importante es rectificar. Como a las 3 semanas de estar de vuelta, pasó algo inesperado. Doña Chayo me dijo que un joven preguntaba por mí en el mercado. Era Mateo. Vino con una propuesta. Doña Sofi, su caso me abrió los ojos. Hay muchas personas mayores pasando por abuso familiar, financiero, emocional. ¿Me ayudaría a escribir una guía? Sus derechos, recursos legales, cómo identificar abuso. Podemos distribuirla en centros comunitarios, iglesias, clínicas. Me pareció una idea maravillosa. Si mi dolor podía servir para evitarle a otras personas pasar por lo mismo, valía la pena. Nos sentamos varias tardes en mi casa, tomando café, y yo le conté todo. Él tomaba notas, hacía preguntas legales. Entre los dos armamos guía para adultos, mayores, sus derechos, su dignidad. Era un librito sencillo, con información clara sobre cómo reconocer manipulación, abuso financiero, gaslighting. Incluimos testimonios de otras personas, con nombres cambiados, y recursos, números de teléfono, direcciones de oficinas legales, organizaciones de apoyo. Mateo imprimió cientos de copias con ayuda de la universidad y las distribuimos. Las dejamos en el centro de salud, en la iglesia, en el mercado, en centros comunitarios. La respuesta fue increíble. 3 señoras me buscaron después de leer la guía. Estaban pasando por situaciones similares, hijos que controlaban su dinero, familias que las trataban como carga, manipulación emocional disfrazada de cuidado. Mateo abrió una clínica legal pro bono en la universidad, enfocada en derechos de personas mayores. Yo participaba dando pláticas, compartiendo mi experiencia. Era raro al principio, tan vulnerable, pero sanaba.
Cada vez que veía a otra abuela recuperar su autonomía, sentía que mi dolor había servido para algo bueno. Eso le daba sentido a todo lo que había pasado. Un día, como a los 2 meses de estar en casa, recibí una llamada de un número que no conocía. Era Yaneli. Tragué saliva y contesté. «Doña Sofi», dijo con voz rara como avergonzada, «le llamo para pedirle permiso. Jimena quiere hablar con usted. Le he dicho que no la moleste, pero ella insiste». Mi corazón se aceleró. «Pásemela». La voz de mi nieta, más madura de lo que recordaba, llenó la línea. «¿Abuela? Mija, mi amor, ¿cómo estás?» Hablamos como una hora. Me contó que Yaneli y Rodrigo se habían separado temporalmente, que ella vivía con su mamá pero veía a su papá los fines de semana. Me dijo que había hablado con su papá sobre todo lo que pasó. «Papá está en terapia, abuela. Dice que se dio cuenta de muchas cosas». No supe qué contestar. Me daba gusto que buscara ayuda, pero no sabía si podía perdonarlo aún. Jimena me preguntó, «¿Puedo ir a visitarte en vacaciones? Quiero aprender a bordar, como me prometiste». Hablé con Yaneli para organizarlo y, para mi sorpresa, accedió sin problema. «Doña Sofi», me dijo antes de colgar, «sé que fui parte del problema, no tengo excusa. Si permite que Jimena la visite, le voy a estar agradecida». No era exactamente una disculpa, pero era algo. Un mes después, Jimena llegó a Oaxaca. La fui a recoger a la estación de autobuses y cuando la vi bajar con su mochilita, corrió a abrazarme. Pasamos una semana increíble. Le enseñé a bordar las puntadas básicas, a hacer chocolate en el metate, visitamos Monte Albán, fuimos a ver las artesanías en los pueblos cercanos, le platiqué historias de su bisabuela, de su abuelo Esteban, de nuestra cultura zapoteca. Una noche, sentadas en el patio viendo las estrellas, Ximena me dijo, «Abuela, lamento mucho lo que te hicimos». Le apreté la mano. «Tú no me hiciste nada, mija. Tú fuiste valiente. Me defendiste cuando nadie más lo hacía, pero me siento culpable. No cargues con culpas que no son tuyas. Eres una niña. Los adultos tomamos decisiones y enfrentamos consecuencias. Cuando llegó el Día de Muertos, 7 meses después de todo el desmadre, armé mi altar con más amor que nunca. Puse las fotos de Esteban, de mis papás, de mi abuela que me enseñó a bordar. Y puse una foto mía de cuando tenía como 40 años, joven todavía, fuerte, con mi telar de fondo. Vale vino a ayudarme a decorar. «¿Por qué tu foto?», me preguntó curiosa. «Porque la Sofía que murió en Puebla merece ser recordada. Tuvo que morir para que yo renaciera». Vale me entendió como solo una verdadera amiga puede entender. Pusimos cempasúchil, pan de muerto, mezcal, mole negro, chocolate, todas las cosas que a Esteban le gustaban. Encendí las velas y le hablé a mi viejo como si estuviera ahí. «Lo hice, Esteban. Fui fuerte, fui justa, fui yo. Gracias por enseñarme que nunca debía perderme a mí misma». Esa noche tuve una reunión en mi casa con las tejedoras de sueños. Éramos 8 mujeres de diferentes edades, desde Lupita, que tiene 16, hasta Doña Enriqueta de 75. Nos sentamos en círculo, cada una con su bordado, y platicamos. Lupita estaba teniendo problemas con su mamá, que quería que se casara joven. Doña Sofi me preguntó, «¿Cómo le hago para que entienda que quiero estudiar primero?». Le dije, «Mija, una mujer necesita ser ella misma antes de ser de alguien más. No hay prisa. La vida es larga». Doña Enriqueta compartió que su hijo quería que vendiera su casa para irse a vivir con él. «¿Y tú qué quieres?», le pregunté. «No sé si puedo decidir», contestó. «Sí puedes y debes. Yo aprendí tarde, pero aprendí. Tu vida es tuya». Vi cómo mis palabras, nacidas de mi dolor, ayudaban a otras mujeres y sentí paz. Pasaron 6 meses. La orden de restricción contra Rodrigo terminó. Una tarde de octubre, estaba preparando mi altar para el Día de Muertos,
otra vez porque es mi festividad favorita, cuando tocaron la puerta. Doña Chayo había ido al mercado, así que estaba sola. Abrí sin pensar y ahí estaba, Rodrigo, más delgado, con ojeras, solo. Mi primer instinto fue cerrar la puerta. Sentí miedo, ese miedo que el cuerpo recuerda aunque la mente quiera ser valiente. Pero respiré, conté hasta 5 y me recordé. Ya no soy esa mujer. Soy la nueva Sofía, tengo el control. «Mamá», dijo con voz quebrada, «vine a pedirte perdón». Lo miré sin decir nada. Después de un momento le dije, «Entra, pero quítate los zapatos. Esta es mi casa y aquí se respetan mis reglas». Obedeció sin chistar. Nos sentamos en la sala. Él veía el altar que estaba armando, las fotos, el premio que gané hace poco en un concurso de artesanía tradicional. Veía mi vida, la vida que casi me quita. «Yaneli me dejó», dijo. «Se llevó a Jimena, perdí el trabajo, todo se me vino abajo». Parte de mí quiso consolarlo, volver a ser mamá rescatadora, pero me detuve. «¿Y viniste aquí esperando que yo arregle tu vida?», lo dije sin crueldad, pero con firmeza. «No», contestó y se le quebró la voz. «Vine porque finalmente entendí lo que te hice. Jimena me preguntó, papá, ¿por qué trataste a la abuela como sirvienta si ella te crió sola?». Y no tuve respuesta. Porque, «Mamá, tengo vergüenza, mucha vergüenza». Se puso a llorar como niño chiquito. «Estoy en terapia. El terapeuta me hizo ver que te traté como objeto, no como persona, que usé tu amor contra ti, que el abuso no siempre es violencia física, que puede ser sutil, financiero, emocional, y yo hice todo eso, a ti, a mi propia madre, que me dio todo». Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Ya había llorado suficiente por este hombre. «Rodrigo», le dije mirándolo a los ojos, «eres mi hijo, siempre lo serás, nada cambia eso, pero el amor que siento por ti no me obliga a ser tu salvadora. Tú creaste este desmadre, tú tienes que arreglarlo, así como yo tuve que reconstruirme sola». «Lo sé», dijo limpiándose los mocos, «no vine a pedirte que me resuelvas nada. Vine porque necesitaba que supieras que sé lo que hice y que lo siento, de verdad lo siento». Hubo un silencio largo. Afuera se oían los pájaros, el viento en las bugambilias. «Acepto tus disculpas», le dije finalmente. «Pero Rodrigo, perdonarte no significa olvidar. No significa que las cosas vuelvan a ser como antes, porque antes estaba mal. Tú me veías como extensión tuya, no como persona independiente. Si queremos tener algún tipo de relación en el futuro, tiene que ser de adulto a adulto, con respeto mutuo, con límites claros». «Entiendo», dijo con voz pequeña. «No espero que me perdones ya. No espero que me recibas con los brazos abiertos. Solo quería que supieras que estoy cambiando o tratando. Sigo en terapia, estoy trabajando en mis pendejadas, en mi machismo, en cómo veo a las mujeres, especialmente a ti». Me sorprendió escucharlo hablar así. Tal vez la terapia sí estaba ayudando. «Me alegra que busques ayuda», le dije. «Todos necesitamos ayuda a veces. Pero Rodrigo, el cambio real no es pedir perdón una vez. Es demostrar con acciones, consistentemente, por mucho tiempo. Cuando te hayas reconstruido, cuando puedas ser un hombre diferente, mi puerta estará entreabierta. Nunca completamente abierta como antes, porque necesito protegerme, pero entreabierta». Se paró para irse. En la puerta se volteó. «¿Puedo abrazarte?», dudé, pero después pensé, un abrazo no significa rendirme, significa que todavía hay humanidad aquí. Lo abracé rápido y lo dejé ir. Cerré la puerta y respiré hondo. No estaba temblando, estaba firme, estable, completa. Esa noche, después de que Rodrigo se fue, fui al altar y prendí una vela para Esteban. «Lo hice, viejo», le dije. «Fui fuerte, fui justa, fui yo. Puse límites, no me dejé manipular por la culpa. Estoy orgullosa de mí». Sentí una paz profunda, como si Esteban estuviera ahí diciéndome, «Así se hace, Sophie, así mero. Vale,
Llegó más tarde con tamales y mezcal. ¿Cómo te fue con Rodrigo?, preguntó. Le conté todo. «Qué chingona eres, comadre», me dijo alzando su copa de mezcal. «Brindemos por las mujeres que se niegan a ser pisoteadas». Brindamos y reímos y hablamos hasta tarde de la noche sobre la vida, sobre los hijos ingratos, sobre encontrar fuerza en lugares que no sabíamos que teníamos. Esa noche dormí mejor que nunca, sin pesadillas, sin ansiedad, solo paz. Han pasado ya varios meses desde todo eso. Mi vida ha cambiado tanto que a veces no la reconozco. Abrí un tallercito en mi casa, taller de Doña Sofi, bordado tradicional zapoteco. Tengo 8 alumnas fijas de 1900, diferentes edades. No solo les enseño a bordar, les enseño historia, cultura, pero sobre todo les enseño a valorarse. Cuando Lupita me dice que su novio quiere que deje de venir al taller, le digo: «Mija, un hombre que te ama no te limita, te impulsa». Cuando doña Enriqueta me cuenta que su hijo la está presionando otra vez para vender la casa, le doy el número de Mateo. «Defiéndete, tienes derecho». Ver a estas mujeres fortalecerse me llena de una alegría que no puedo explicar. Mi dolor sirvió. Mi experiencia sirve, no fue en vano. Jimena me visita cada vacaciones. Yaneli es respetuosa ahora. Me llama, me pregunta cómo estoy. Rodrigo y yo hablamos una vez al mes, conversaciones cortas, cordiales, pero con límites. Me cuenta de su terapia, de su nuevo trabajo en Querétaro. Yo le cuento de mi taller, de mis bordados. No es la relación madre-hijo que imaginé cuando era joven, pero es honesta, y eso vale más que la fantasía. Un día me mandó un mensaje que decía: «Mamá, le enseñé a mi terapeuta la guía que hiciste con Mateo. Dice que es importante, que debería haber más recursos así. Estoy orgulloso de ti». Lloré cuando lo leí, no porque lo perdonara todo, sino porque vi que tal vez, solo tal vez, algo bueno estaba naciendo de tanta mierda. El otro día, en una reunión del taller, una señora nueva llegó. Se llama Juanita, tiene 62 años. Estaba temblando, llorando. «Mi hijo me quitó mi tarjeta del banco», nos dijo. «Dice que ya no puedo administrar mi dinero, que él lo hará por mí, pero yo sé que lo está usando para sus cosas». Todas las mujeres del círculo la miramos. «Juanita», le dije tomándole las manos, «lo que tu hijo está haciendo es un delito, abuso financiero de adulto mayor, y vamos a ayudarte». Le di el número de Mateo, le presté mi guía. Las demás mujeres compartieron sus historias. Doña Enriqueta le contó cómo recuperó control de su casa. Lupita le platicó cómo aprendió a poner límites con su familia. Y yo le conté mi historia completa, sin vergüenza, sin esconder nada. Vi cómo los ojos de Juanita pasaban del miedo a la esperanza. «¿De verdad puedo hacer algo?», preguntó. «De verdad», le aseguré. «Nunca es tarde para recuperar tu vida». Hace unas semanas hubo Guelaguetza, el festival tradicional de Oaxaca que me llena el alma. Fui con todo el grupo del taller. Bailamos, comimos, celebramos. Me puse mi huipil más bonito, el que tiene bordados de grecas y flores que me llevó 3 meses hacer. Varias personas me pararon para preguntarme dónde lo había comprado. «No se compra», les decía con orgullo. «Lo hice yo, y si quieren aprender, doy clases». Repartí como 20 tarjetitas de mi taller. Esa noche, caminando de regreso a casa bajo las estrellas, con el sonido de la música todavía en mis oídos, sentí una gratitud inmensa. Gratitud por haber tenido el valor de salir de esa situación. Gratitud por las amigas que me sostuvieron. Gratitud por Mateo, por Jimena, por cada persona que me ayudó a recuperarme. Pero sobre todo, gratitud hacia mí misma, porque yo fui quien dio el paso más difícil. Yo fui quien dijo «no más». Ahora, cuando me siento en mi telar y mis manos se mueven creando belleza, sé que estoy haciendo más que bordar. Estoy sanando. Cada puntada es una afirmación.
soy valiosa, soy capaz, soy libre. Cuando las mujeres del taller me llaman maestra, siento un orgullo que nunca sentí siendo la mamá de Rodrigo o la viuda de Esteban. Ahora soy Sofía, solo Sofía, y eso es suficiente. Más que suficiente, es todo. He aprendido que el amor propio no es egoísta, que poner límites no es crueldad, que decir no es un acto de amor hacia una misma, que la edad no nos hace invisibles ni inútiles, que nuestros años dorados son nuestros, no de quien quiera aprovecharse, y que nunca, nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Si están leyendo esto y se sienten identificadas, si tienen un hijo, una hija, un familiar que las está controlando, usando, infantilizando, quiero que sepan algo. No están locas, no están exagerando, lo que sienten es real. Y merecen mejor, merecen respeto, autonomía, dignidad. No importa cuántos años tengan, no importa si necesitan ayuda física. Necesitar ayuda no significa perder el derecho a decidir, no significa convertirse en propiedad de alguien más. Hay recursos, hay ayuda, hay gente que entiende. Busquen a un Mateo, a una Vale, a un grupo de mujeres que las sostengan y sobre todo, créanse a ustedes mismas cuando su instinto les diga que algo está mal, porque probablemente está mal. A veces me preguntan si me arrepiento de haber denunciado a mi hijo. No fue muy duro, no pudiste arreglarlo en familia. Y mi respuesta siempre es la misma. Intenté arreglarlo en familia, le dije que me quería ir, le dije que no estaba bien, me ignoró, me manipuló, me mintió. La vía legal fue mi última opción, pero fue la correcta, porque me devolvió mi poder, me recordó que soy ciudadana con derechos, no solo la mamá de alguien. El sistema legal no es perfecto, pero existe para protegernos. Usarlo no nos hace malas madres o malas personas, nos hace mujeres que se defienden, y eso es admirable, no vergonzoso. Hoy es un día especial. Se cumple un año exacto desde la audiencia en el Ministerio Público. Un año desde que recuperé mi voz. Mateo organizó un evento en el centro comunitario. Derechos de adultos mayores, panel de experiencias. Me invitaron a participar como panelista junto con otras 3 personas que pasaron por situaciones similares. Estoy nerviosa. Nunca he hablado en público así, frente a tanta gente. Pero Vale me dice, Sofi, tu historia puede cambiar vidas. Tienes que contarla. Llevo puesto mi huipil de gala, el que bordé especialmente para hoy. Tiene símbolos de libertad, pájaros volando, cadenas rotas, flores de cempasúchil, que representan el Día de Muertos, la muerte y el renacimiento. Cuando subo al estrado y veo a toda esa gente, me tiemblan las piernas, pero respiro hondo y empiezo a hablar. Cuento todo. Cómo me convertí en prisionera en casa de mi hijo, cómo recuperé mi libertad, cómo el dolor se transformó en propósito. Veo cabezas asintiendo, lágrimas en algunos ojos. Al final, una señora mayor se acerca tímidamente. Doña Sofi, me dice, llevo 2 años viviendo con mi hija y su esposo. Me tratan igual que a usted la trataban. Yo pensaba que era normal, que así debía ser. Pero usted me abrió los ojos. Voy a hacer algo al respecto. Le doy un abrazo largo. Sí, mija, haz algo. Mereces mejor. Le doy el contacto de Mateo, mi guía, palabras de aliento. Ver su cara pasar de resignación a determinación me llena de una alegría profunda. Mi dolor está salvando a otras, y eso lo hace valer la pena. Esta noche, de regreso en mi casa, preparo chocolate caliente como me enseñó mi abuela. Me siento en el patio, viendo las estrellas envuelta en mi rebozo. Doña Chayo se asoma por la ventana. ¿Todo bien, Sofí? ¿Todo bien, comadre? Todo muy bien. Y es verdad, no tengo mucho dinero. Mi casa es modesta. Vivo sola a mis 68 años, pero soy libre. Soy yo. Tomo mis propias decisiones. Nadie me controla, me usa o me minimiza.
Bordo cuando quiero, vendo lo que quiero, salgo cuando quiero, digo que no cuando quiero. Esa libertad no tiene precio. Vale más que cualquier comodidad que me ofrecieran a cambio de mi autonomía. Antes de dormir escribo en mi diario, algo que empecé en terapia. Sí, yo también voy a terapia porque todos la necesitamos. Escribo, hoy hablé frente a 200 personas. La Sofía de hace un año no hubiera podido, pero yo no soy esa Sofía. Soy la Sofía que renació, la que dijo, basta, la que demandó a su propio hijo porque entendió que el amor no puede costar tu identidad. Estoy orgullosa de mí, estoy en paz conmigo misma. Y eso, después de todo lo que pasé, es un pinche milagro. Cierro el diario, apago la luz y me duermo con una sonrisa. Mañana voy a despertar en mi casa, voy a desayunar lo que yo decida, voy a bordar si me da la gana. Y eso, mis amigos, es libertad pura. Si algo quiero que se lleven de mi historia, es esto. Nunca es tarde, nunca eres demasiado vieja, nunca estás demasiado cansada, nunca es demasiado difícil. Si yo pude a mis 67 años, después de meses de abuso, de manipulación, de sentirme invisible, ustedes también pueden. No importa qué tan oscuro esté, siempre hay una salida, siempre hay gente dispuesta a ayudar y siempre, siempre vales la pena. Tu vida es tuya, tus años dorados son tuyos. No los regales a quien no los merece. Guárdalos, vívelos, disfrútalos, porque vivimos una sola vez y merecemos vivirla como nosotras, no como sombras de lo que otros quieren que seamos.